quiero hablarle de 3 pasos para recuperar el control de nuestras finanzas. Son 3 pasos muy sencillos que pueden cambiar el rumbo, la vida, financieramente hablando, de cualquiera de los que aquí estamos. Porque podemos ser buenos cristianos, y de hecho lo somos. Pero miren qué problema se metió el profeta que murió, embargando el futuro, dejando en problemas a su esposa y a sus hijitos. Porque las decisiones financieras que tomamos nosotros, quiéralo o no, afecta para bien o para mal a nuestra familia. Supóngase que usted se casó, se fue, tiene su hogar, pero si usted está en dificultades, su papá y su mamá, ya entrados en años, están sufriendo porque usted tiene dificultades financieras. El primer paso para salir de deudas es quiero presentarles al hermano José Anilio Moreno Mosquera. Amén. Y quiero compartir con ustedes una pequeña ficha técnica de nuestro hermano Anilio. El hermano Anilio, en su parte profesional, ha estudiado teología, maestría en teología, administración de empresas, estudios en finanzas personales. Nuestro hermano Anilio es pastor aquí en la ciudad de Cali y ha administrado otras iglesias como Potrerito en Palmira, Valle Grande en Cali y Valle del Lili. O sea que es el pastor del Valle. Y el hermano Anilio tiene unas grandes fortalezas y les comparto 3 de ellas: la responsabilidad, la confianza y la disciplina. De eso me consta. Muy disciplinado nuestro hermano Anilio. Una palabra que lo define a él es ser líder. Y el libro de la Biblia que más le impacta al hermano Anilio es Hechos de los Apóstoles. ¿Estamos por ahí de acuerdo? Amén. Su mayor pasión es predicar el evangelio. Y bueno, les comparto unos datos familiares. Está casado con una linda esposa que tiene el hermano Anilio. ¿Sí o no? Él mismo tiene que hacerle barra. Y la hermana Sandra Milena Mancera, que está aquí con nosotros esta noche. Y tienen 3 hermosos hijos: Daniel, Samuel y Daily. Así que esta noche, en la presencia del Señor y aquí directo por Facebook Live y YouTube, les presento a ustedes al hermano Anilio Moreno. El hermano Anilio nos va a hablar sobre cómo recuperar mis finanzas. Amén. Demos un fuerte aplauso al Señor por nuestro hermano Anilio esta noche. Gracias. Allí nos enseñaron a administrar una empresa. En una empresa puede administrarse y llevarse al nivel más alto. Sin embargo, no nos enseñaron cómo administrar nuestro propio dinero. Una empresa, para que pueda funcionar, necesita tener dinero. Y por eso usted puede encontrar administradores de empresas que pueden tener una empresa en el nivel más alto, pero ellos mismos financieramente están quebrados. Lo mismo sucede con un médico, con un abogado, con un ingeniero, que es muy bueno en lo que hace, pero administrativamente está quebrado. Económicamente está endeudado, está embargado. Entonces es importante, yo creo que este tema concierne y es importante para cada una de las personas que manejamos dinero. Y la pregunta entonces es, ¿cómo tener las finanzas, cómo recuperar el control de nuestras finanzas? Y una de las cosas que suele suceder es que las finanzas se salen de control. Y cuando se salen de control, de alguna manera, quiere decir que no está bajo nuestro dominio. ¿Me colaboras? Quiero aquí ubicarnos en esta diapositiva, en esta gráfica, cómo tenemos nosotros el dinero. Y para ello he utilizado 2 variables. La primera variable es tiempo y la segunda variable es dinero. De allí que nos encontramos en una situación en la cual nosotros terminamos cambiando tiempo por dinero.
Cambiamos tiempo por dinero. Entonces supóngase que usted trabajó 30 días y por 30 días a usted le dieron 1.000.000 de pesos. A la final ese 1.000.000 de pesos es más que un papel con un poder adquisitivo. Son 30 días de tu vida que nunca jamás volverán. De modo que nos debe llevar a reflexionar, ¿qué hago con el dinero? Hablar de finanzas personales, tiene que ver con cómo o qué hago con el dinero que recibo. De pronto usted se ha preguntado, el año que terminó, ¿cuánto dinero pasó por su mano? ¿Y cuánto de ese dinero se quedó con usted? Si hiciéramos la cuenta, quizás tendríamos que pensar, y la idea esta tarde es poder reflexionar. Hay un texto de la palabra que quiero compartirles, Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo número 1. Y dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes, ¿me ayudas con la siguiente? Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Entonces aquí encontramos algunas palabras interesantes. Primero, era temeroso de Jehová. O sea, era una persona espiritualmente hablando bien. Pero tenía un problema grande. Y el problema era que sus finanzas estaban fuera de control. Y dice que ha venido el acreedor para llevarse 2 hijos como esclavos. La esclavitud en realidad nace por la incapacidad de pagar. Entonces, cuando alguien no tenía cómo pagar, tenía que venderse él, y no solamente él, sino aún sus hijos y todo lo que tenía para pagar. Sin embargo, en medio de todo esto, quiero que veamos otra figura, otra gráfica que tengo allí, y tiene que ver con qué es la deuda. ¿Qué es la deuda? ¿Cómo la podemos graficar? La deuda es traspasar los límites. Todo en la vida tiene límites. Y traspasar los límites, supóngase que usted está en la ciudad, en Cali hay cámaras que tienen el control de la velocidad, y si usted traspasa el límite de la velocidad, infringe la ley y tiene unas consecuencias. De la misma manera, nosotros tenemos unos límites. Supóngase que esta persona se gana 1.000.000 de pesos, su límite está que a los 30 días se gana 1.000.000 de pesos. ¿Cuándo se endeuda? Se endeuda en el momento en que traspasa los límites con 800,000 pesos más, por las razones que sean. A partir de ese momento, esta persona empieza a vivir por fuera de sus posibilidades, por fuera de la capacidad que tiene para lograr sus propósitos y sus objetivos. Una de las cosas que evidencia que hay problemas financieros es cuando hay discusiones en el matrimonio por temas económicos. Es cuando se pide dinero prestado, destapo aquí para tapar acá. Otra ocasión, otra razón es vivir al diario. Es no darle a Dios lo que les corresponde, no ofrenda, no diezma, no me alcanza la plata. Estás viviendo en una situación difícil. Algo que es peor aún, en esto que evidencia que hay una situación difícil, son los gotagotas. Desafortunadamente tenemos cantidad de personas que trabajan y se han hecho esclavos financieramente hablando, para que de esa manera ellos tengan y puedan y necesitan siempre estar cumpliendo. ¿Por qué? Porque se traspasan los límites, y al traspasar estos límites de alguna manera ya se sale de control. ¿Qué sucede en este caso? En este caso lo que sucede es que la deuda me lleva a embargar mi futuro. A embargar mi futuro. Porque yo no sé qué pueda pasar mañana. Usted no sabe cuándo se quede sin empleo. Usted no sabe cuándo se quede sin trabajo. Y nosotros acumulamos deudas a futuro. Y le voy a poner un ejemplo. Usted compra con la tarjeta de crédito. Usted compra 36 cuotas. Estás embargando tu futuro por 3 años. Y no sabes qué pueda suceder, qué pueda ocurrir en esos próximos 3 años. Por eso hay gente
gente que entra en un estado, en una etapa de desespero. Síntomas, estaba hablando de los síntomas cuando la finanza se ha salido de control. Pero la deuda, no toda deuda es mala, tampoco toda deuda es buena. Esta deuda se ha clasificado en dos, y está la deuda buena. Y la deuda buena se considera aquella que no me angustia, que no me estresa, que me da tranquilidad. Por ejemplo, usted compró una casa y esa casa le valió, usted se endeudó por 50 millones, 100 millones para comprar una casa. Pero esa casa la alquilas y el alquiler paga la deuda. En realidad usted no se preocupa, tiene que tener cuidado por supuesto, pero no se preocupa porque hay algo o hay alguien que está pagando la deuda. Pero hay una deuda mala, es decir, en este orden de ideas podríamos tomar este tipo de deudas en algún momento. La deuda mala es la que tengo que pagar. La deuda mala es la que ha traspasado los límites. La deuda mala es la que de alguna manera me lleva a un estado de no saber qué hacer y tener cada mes que buscar quién me pueda prestar. Y si este mes necesito 200, al otro mes voy a necesitar otros 200 y luego otros 200. Y cuando vas a acordar estás totalmente lleno de deuda. Estas deudas, estas finanzas están totalmente fuera de control. Pero ¿qué piensa Dios de las deudas? La Biblia revela el pensamiento de Dios. Y por eso dice en Proverbios 22:7, el rico se enseñorea. Esta palabra es clave. Se enseñorea de los pobres. Y el que toma prestado es siervo del que le presta. Hay dos palabras aquí importantes. La primera es señor y la segunda es siervo. Siempre que se toma una deuda con un amigo, con un familiar, con un vecino, la relación cambia, porque entra a formar parte de una relación en la que ya es siervo, señor. Siervo, señor. Pero también dice Proverbios 22, 26 y 27, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Mire esa gráfica, por favor. Aquí el Señor nos aconseja a no ser fiador. Y le voy a graficar. Quizás alguno de los que está viendo, de los que está aquí, ha vivido la amarga experiencia de servir de fiador de alguien. Supóngase que esta persona necesita un crédito. Va a la entidad financiera. Pero la entidad financiera sabe que este señor tiene un límite. Porque le dicen cuánto se gana, cuánto gasta, hacen el análisis y saben. Entonces le dicen, sí señor, le podemos prestar, pero necesitamos un codeudor, necesitamos un fiador, pero no cualquiera, necesitamos una persona como este. Como usted llega hasta aquí, necesitamos uno que llegue hasta acá, para que a la final este señor se haga responsable de esta deuda, porque este no va a pagar. Y como él no va a pagar, entonces necesitamos otro que pague. Dios siempre tiene la razón y de eso nosotros debemos de estar plenamente convencidos. El deseo de Dios, conociendo el pensamiento de Él frente a la deuda, el deseo de Dios es que vivamos libres de deudas. Por eso en Deuteronomio capítulo 15 versículo 1 al 3 encontramos que se habla del jubileo, de la remisión, y enseña que cada 7 años hará remisión, y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano. Es decir, en el pueblo de Israel el Señor establece, porque la deuda a la final se convierte en una atadura, en una esclavitud. Y por eso cuando llegaban los 7 años era el tiempo del jubileo. Era el tiempo donde la gente anhelaba para poder quedar libre de esa deuda. Hay 2 palabras en las que quiero hacer énfasis. Una es remisión.
Esta palabra remitir es soltar, es despachar, es dejar libre, es dejar ir. Por eso cuando antes mandábamos las cartas, en esas cartas se escribía remite, fulano de tal, que es el que despacha, es el que suelta. La deuda entonces, si remitir es soltar, perdonar también es remitir, es soltar, es en el griego efiemi, que quiere decir soltar, dejar libre, dejar ir. Si el Señor pide que cada 7 años haya esta remisión, esta libertad, este perdón, es porque Él quiere que nosotros vivamos libres de deudas, con toda tranquilidad. Ahora bien, vivir libre de deudas, con el cual se obligó a su prójimo, lo veíamos ahora. Quiero hablarle de 3 pasos para recuperar el control de nuestras finanzas. Son 3 pasos muy sencillos que pueden cambiar el rumbo, la vida, financieramente hablando, de cualquiera de los que aquí estamos. Porque podemos ser buenos cristianos y de hecho lo somos. Pero miren qué problema se metió el profeta que murió, embargando el futuro, dejando en problemas a su esposa y a sus hijitos, porque las decisiones financieras que tomamos nosotros, quiéralo o no, afecta para bien o para mal a nuestra familia. Supóngase que usted se casó, se fue, tiene su hogar, pero si usted está en dificultades, su papá y su mamá, ya entrados en años, están sufriendo porque usted tiene dificultades financieras. El primer paso para salir de deudas es pagar. El primer paso es pagar. Claro, yo sé que tengo que pagar, pero mire, hay que tener conciencia. Primero, no me voy a endeudar más. 0 deudas. En la porción que leíamos de Reyes, leímos el primer texto donde el profeta muere, viene el acreedor y la esposa, la viuda, imagínese viuda y con una deuda y con un acreedor que viene a llevarse lo que tenía ella de valor, el punto de apoyo. Entonces, en ese orden de ideas, ella clama al profeta. Le dice, tú sabes que él era un buen hombre, tú sabes que él era fiel, pero no manejó bien sus finanzas y tenemos un problema. Y el profeta le dice, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Ella le dice, no hay nada. En mi casa tengo un poquito de aceite. Dios hace milagro con cosas pequeñas. Y de eso nosotros debemos estar tranquilos. Quizás ella no veía la solución y la solución estaba en la casa, adentro. Y él le dice, ve y pide vasijas prestadas, no pocas. Y empieza a llenar las vasijas. Y cuando una esté llena, coloca la parte y ve llenándola y está ella en el oficio y viendo el milagro que está sucediendo y le dice a un hijo suyo, tráigame otra vasija. Y le dice, ya no hay más. Y el aceite cesó. Hubo un milagro, pero para que ese milagro existiera, tuvieron que trabajar. No esperes que Dios responda sin que tú hagas algo. ¿Cuál fue el trabajo que tuvieron que hacer ellos? Ir a buscar vasijas, tocar casa a casa, vea, présteme una vasija. Y la gente diría, bueno, ¿y qué le pasa a la viuda que necesita tantas vasijas? Y présteme una vasija. Y luego de eso tenían que traerla, llenar el aceite, llevarlo, trabajar. No esperes un milagro sin hacer nada. Hay que trabajar, porque allí viene la bendición de Dios. Después de que las vasijas se llenan, el aceite cesa, ella no toma decisiones sin antes ir a donde está el varón de Dios y le dice, profeta, hicimos como tú nos mandaste y mira lo que sucede. ¿Y qué le contesta el profeta? Le dice, vende el aceite, paga a tus acreedores y vive del resto, vive de lo que te queda, es decir, vive libre de deuda. En otras palabras, eso que te queda, administralo bien, porque ya te diste cuenta que es estar en la esclavitud de la deuda y ahora estás en la libertad financiera. Así que si hay algo que quiere Dios para nosotros es que estemos en libertad. El primer paso entonces es salir de deudas. Le voy a explicar una forma, usted podrá tener otras, y una de ellas es decidir no endeudarse más. Sacar un listado de todas las personas a las que le debes y cuánto le debes. Y orar. Y empezar a pagar.
Cuando usted hace eso, usted sabe cómo orar. Usted sabe cómo decirle al Señor. Y empezar a ir pagando deudas de menor a mayor. La deuda no se niega. El profeta no le dijo, haga de cuenta que no debe nada. No, le dijo, pague. Pero vas a pagar de menor a mayor. ¿Esto qué quiere decir? Si usted debe, a uno le debe 50, a otro le debe 200 y a otro le debe 500. Si pretendes pagar de una vez la de 500, te va a quedar difícil. Pero si pagas los 50,000, te sientes motivado, dices, una menos. Y tachas en la lista uno menos. Y le estoy orando a Dios, y cada provisión que Dios me dé, yo sé a dónde la estoy dirigiendo hasta que sales de deuda. ¿Y cómo te ayuda Dios? Porque Él quiere que usted y yo vivamos libre de deudas. Segundo paso, viva bajo un presupuesto. A veces no nos gustan los presupuestos, pero el presupuesto es supremamente necesario. El presupuesto es esto: ingresos, egresos. ¿Cuánto me gano? ¿Cuánto y en qué me gasto? El presupuesto es al dinero decirle para dónde va. ¿O no se ha hecho usted, se metió al bolsillo 100,000 pesos y salió, y por la tarde llega a la casa sin plata y dice, uy, ¿yo qué hice la plata? ¿Para dónde se fue? El presupuesto es tener un plan para cada peso. El que no sabe para dónde va, ya llegó. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. El que no sabe para dónde va, ni le intente. Si usted no tiene un plan con su dinero, hay otros que sí lo tienen. Y aparece gran trasnochón. Se ríen, ¿no? Y aparece madrugón. Y aparece 2 por 1. Apréndase esto: la promoción solo es promoción cuando usted lo necesita. Si no lo necesita, no es promoción. Escuché algo y dije, voy a aplicarlo. Y es que, supóngase que hay un odontólogo que está haciendo promoción de odontología, y usted no tiene problemas. Usted va a consultar al odontólogo no teniendo necesidad de ello. Usted le dice, venga, que yo lo voy a atender muy bien. Le dice, no, yo no necesito, gracias. La promoción es promoción cuando lo necesitas. ¿Cuántos pares de zapatos has comprado porque están en promoción? Pero cuando llegas a tu casa te das cuenta que es uno más de los que tienes allí. Hay unos gastos fijos, hay unos gastos variables. Eso es otro tema. A veces tenemos una fuente de ingreso y tenemos 20 de egresos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que a veces no nos pagamos a nosotros, y ese es el error más grande. Usted coge 1,000,000 de pesos, ese 1,000,000 de pesos no es suyo. De ahí tienes que pagar el arriendo, tienes que pagar los servicios, tienes que pagar el transporte, tienes que pagar el colegio, tienes que pagar la alimentación. Y cuando usted va a ver, usted se quedó sin plata. Pero ¿quién trabajó? Usted. ¿Quién necesita un sueldo? Usted. ¿Quién necesita decir esto me lo gané yo? Usted. Si usted se gana 1,000,000 de pesos y se gasta 1,000,000 de pesos, ¿cuánto se ganó? Uno se gana en realidad lo que le queda. Este presupuesto no es otra cosa que esto. Es coger el dinero y decirle, el dinero es como los caballos, que si usted no tiene la rienda bien cogida, se le va para cualquier lado. Es cogerle la rienda y decirle, no, usted va para acá. Estos 50 van para acá, estos 100 van para acá y esto va para acá. El presupuesto me establece un límite, que sé hasta dónde debo llegar. Tercer paso, el primer paso ¿cuál es? Pagar. El segundo paso ¿cuál es? Vivir bajo un presupuesto. No gaste plata sin estar presupuestado. El tercer paso es ahorrar. Todos sabemos que hay que ahorrar. Todos sabemos que hay que ahorrar. Pero en realidad pocos ahorramos. El ahorro no es otra cosa que esto. Si usted se gana 1,000,000 de pesos, en realidad usted no se puede gastar 1,000,000 de pesos. Usted tiene que ajustar su presupuesto para que le quede algo que se llama capacidad de ahorro. El ahorro debe estar después del diezmo para nosotros. Usted en su presupuesto está lo de Dios, está el ahorro, y después de que yo saque mi ahorro, sea lo que sea, usted va a decir voy a vivir del resto. Finalmente, el ahorro se clasifica en hay varias clasificaciones, pero yo quiero hablarle de 3. Primero, ahorro para un fondo de emergencias. ¿Esto qué quiere decir? Usted debe tener un dinero guardado para cuando se presente una emergencia. Si usted tiene su carro y se le daña la llanta, no tienes de dónde echar mano, ¿qué hay que hacer?
¿En qué pensamos? ¿Quién me presta? Y voy a embargar el futuro. Si yo tengo un fondo de emergencias, un dinero guardado solo para cuando se me presente una emergencia, en el momento en que se me presenta una emergencia, usted tiene tranquilidad. ¿Y qué va a hacer el fondo? Usted va a ir donde el fondo y le va a decir: fondo de emergencia, por favor présteme 500,000 pesos, 100,000 pesos. Y el fondo me va a decir: con mucho gusto. ¿Cuándo me los paga? Yo le voy a decir: se lo voy a pagar cada 15 días, le voy a abonar tanto. Y el fondo le presta y usted vuelve y le paga el fondo, y allí está el fondo. Otros en esta emergencia van donde el gota a gota. Al 10% le presto, y présteme porque necesito. Y cuando vas a ver, estás asfixiado. La otra razón por la cual ahorrar es para metas. Voy a irme de paseo con mi familia, voy a comprar un televisor, voy a cambiar los muebles. Ahorro. Los ancianos, los antiguos, nos enseñaron a ahorrar. Hoy nos dicen: cómprelo a crédito. Es cierto. Cómprelo, disfrútelo hoy, pero páguelo en 3 años más adelante. A mí me llamaron del banco y me dijeron para que difiera las cuotas de la tarjeta de crédito como a 5 años, a 4 años creo que era. Yo le dije: ¿a usted le parece justo que una compra que yo haga hoy la pague en 4 años? Porque a usted no le dicen 4 años, le dicen 48 meses. 48 mesecitos. Pero a la final estamos embargando nuestro futuro. Para metas, si es para un viaje, ahorre, aparte para ello. Y finalmente, ahorrar para el futuro. Ahorrar para el futuro quiere decir que va a haber un día donde no voy a trabajar. Va a haber un día donde mis fuerzas no me van a dar. Va a haber un día donde no me van a emplear. Y yo necesito saber que cuando llegue ese día, yo tengo algo de donde vivir. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias.